Buenos días, profesor. Buenos compañeros. Mi nombre es Gabriel Tupiñán. Voy a hablar sobre memorias. Primero, las nociones fundamentales. La memoria en informática es un dispositivo fundamental el cual almacena datos e instrucciones, este siendo crucial para el funcionamiento de la computadora. Está interconectada con la CPU y los diferentes dispositivos de entrada y salida, siguiendo el modelo de arquitectura de von Neumann. Ya, la clasificación de la memoria, tenemos diferentes tipos de clasificación de memoria. Por la conservación de información, tenemos no volátil, volátil y por el tipo de acceso, aleatorio y secuencial. En no volátil, estas memorias conservan los datos incluso cuando no hay suministro de energía. Son ideales para almacenar datos a largo plazo, como por ejemplo tenemos la ROM, los discos duros, memoria flash, cinta magnética. Y volátil es la que pierde los datos cuando no tienen suministros de energía, como por ejemplo tenemos la RAM y la memoria caché. Y por el tipo de acceso tenemos aleatorio y secuencial. Aleatorio es el que permite acceder a cualquier celda de memoria directamente y con la misma eficiencia. Y secuencial, los datos se deben acceder en un orden específico, es decir, hay que recorrer la memoria hasta llegar a la información deseada. También tenemos por su tecnología y de fabricación y operación, tenemos semiconductoras, magnética y óptica. Semiconductoras utilizan circuitos electrónicos de semiconductores para almacenar datos, como por ejemplo la RAM y la SSD. Magnética utilizan campos magnéticos para poder almacenar datos, como por ejemplo discos duros y cinta magnética. Y la óptica usa haces de luz láser para leer y reescribir datos, por ejemplo los CD, DVD, Blu-ray. Ya, por la ubicación tenemos memoria interna principal, esta está conectada directamente a la base del sistema y es accesible mediante el microprocesador. Tenemos la RAM, RMD, memoria caché. Memoria externa secundaria, son dispositivos de almacenamiento periféricos, su acceso es más lento que la memoria interna. Por ejemplo, discos duros, disquetes, cinta magnética, CD, ROM, DVD, etc. Y tenemos otras clasificaciones como memoria virtual y memoria distribuida. La memoria virtual usa una parte del disco duro adicional, usa una parte del disco duro como memoria adicional cuando la RAM física se queda corta. Y la memoria distribuida en sistemas con múltiples nodos, como en computación, o sea, lo que es la nube, se utilizan redes para acceder a la memoria distribuida entre diferentes máquinas. Y a la unidad de transferencia describe cuántos datos, o sea, bytes, palabras, son transmitidos desde la memoria hasta cada unidad de acceso. Es decir, cuánta es la información mínima que se puede escribir o leer desde la memoria por cada acceso de la misma. La palabra es la unidad natural de organización de la memoria típica como la memoria principal del computador. Esta suele coincidir con el número de bytes utilizados para representar números y con la longitud de las instrucciones. El bloque es una unidad mucho mayor que la palabra. Su tamaño es normalmente entre 256 bytes hasta 256 kilobytes. Por lo tanto, su información no suelen ser datos simples, sino más bien bloques de información completamente elaborada. De la que de memoria de la computadora se organiza en estructuras piramidal para equilibrar la velocidad, capacidad y coste. El objetivo es obtener el rendimiento de una memoria al coste de uno más económica. Este diseño se basa en el principio de la característica de referencia que surge de los datos utilizados con la mayoría de frecuencia. Debe estar almacenado en memorias más rápidas, como el caché y la RAM, mientras los datos menos utilizados pueden estar en las memorias más lentas, económicas, como el disco duro, el almacenamiento externo. Esta combinación optimiza el rendimiento generalmente del sistema en un coste razonable. Que está aquí en los puntos básicos, que los puntos básicos de la relación de la memoria pueden realizarse en la capacidad, en la velocidad, el coste por bit. La cuestión de la capacidad es simple, como más memoria haya disponible o más se puede utilizar. También la velocidad óptima para la memoria de la velocidad de los microprocesadores, que puede trabajar en modo de que no haya tiempo de espera entre el cálculo y cálculo, utilizado para traer operadores de encuentro de resultados. Dice que en suma el coste de la memoria no debe ser excesivo para que sea factible en construir un equipo accesible. Los tres factores compiten entre sí, por la que hay que encontrar un equilibrio. Las siguientes afirmaciones son válidas. Entre menor tiempo, acceso al mayor coste. En mayor capacidad, menor coste por bit. Y en mayor capacidad, menor velocidad. Bueno, aquí está la pirámide, que en primer está el CPU, que está el CPU o los registros, el caché, también está el nivel 1 y nivel 2 hasta el nivel 3. Ahí va bajando más hasta la memoria RAM, donde está el Procedural RAM y el Visual Memory.
también está el Second Street Double Trip y al final el Lipus Second. La diferencia es que si nosotros vamos desde abajo hacia arriba, significa que la capacidad va mejorando como la capacidad del RAM, así como la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si se va de abajo hacia arriba, significa que la capacidad va disminuyendo y así va disminuyendo a la RAM y la ROM y así sucesivamente. Significa que si es de arriba hacia abajo, la capacidad mejora y así si es de arriba hacia abajo, la capacidad disminuye. Aquí el nivel jerárquico, los niveles que componen jerarquía de memoria habitual, que son el nivel 1, que son el registro de microprocesador o CPU, el nivel 2, que es la memoria caché, el nivel 3, que es la memoria principal, que es la RAM, el nivel 4, disco duro con el mecanismo de memoria virtual o memoria flash, y el nivel 5, que son cintas magnéticas, consideradas las más lentas como mayor capacidad de efecto secuencial. Porque acá así mismo es. Las cintas magnéticas que fueron utilizadas en la antigua computadora, que se dice que no eran muy factibles, que eran muy lentas en las computadoras, por motivo se fueron mejorando para que tengan una capacidad mucho más avanzada y sean mucho más veloces. Y es que la jerarquía de la memoria se organiza en una pirámide donde la memoria más rápida y el coste están en la parte superior, mientras que las más lentas y económicas estén en la base. Con mayor capacidad, el objetivo es maximizar el rendimiento utilizado frecuentemente en las memorias superiores, como la caché y la RAM, reservando los inferiores, como los discos duros, para almacenamiento más masivo. El principio clave detrás de esta organización de la creación de la referencia, que indica que los procesadores tienden a acceder repetidamente a datos cercanos con memorias que permiten reducir los accesos a las memorias más lentas y mejorar el rendimiento. Ya, la memoria interna y memoria semiconductora. La memoria interna de la computadora sirve para almacenar información como sistema utilizado para el inicio y para el funcionamiento de varios tipos de programas, como los sistemas operativos, la memoria interna que suele estar en los microchips y pequeños que están unidos conectados a la placa madre. La memoria de la computadora puede tener desde algunos megabits hasta varios gigabits. Están las memorias semiconductoras, que son aquellas memorias que utilizan circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información, como en un chip de memoria de semiconductores para obtener millones de minúsculos transistores o condensadores, como aquí muestra en la imagen. También están los transistores o condensadores, que es este dispositivo electrónico que es semiconductor que cumple función de amplificar y oscilador y conmutador y rectificador. Quitan los tipos de memoria semiconductora, que son las memorias empleadas con memoria principal de la computadora. Está la memoria de la lectura o la lectura preferente que diga. Están las no volátiles, que son aquellas memorias cuyo contenido de alto almacenamiento no se pierden, aún así no estén energizadas algunas de ellas, como son la EEPROM, la NVRAM y la EPRAM, PRAM. Solo lectura y lectura de preferente son la lectura aleatoria por palabra, también la escritura y el borrador que por bloque con limitaciones. La utilidad está el almacenamiento de datos o programadores permanentes, como ejemplo datos estadísticos, programas de inicio y etcétera, etcétera. La memoria de lectura es que del acceso aleatorio, y también la de lectura y escrita por la palabra y eficiente. También las volátiles, que son memorias volátiles, son aquellas memorias cuya información se pierde
interrumpirse energía eléctrica o algunos de ellas que son la de RAM, la RAM, SRAM, la HPU y la GR. También está la utilidad que almacenamiento de datos y programas que tiempo de ejecución. Sigue está en la memoria como la memoria secundaria, que son la memoria flash, que son no volátil, y la lectura y escritura de los bloques. Buenos días, profesor. La parte que a mí me toca son las memorias RAM. Nos dice que las memorias RAM son memorias de acceso aleatorio. Es la memoria principal de una computadora donde se almacenan temporalmente los programas y datos que están siendo procesados. Esta es una memoria volátil, lo que significa que los datos se pierden cuando se apaga el sistema, al ejecutar un programa como Microsoft o Word. Y este se transfiere desde el proceso para que el procesador pueda actualizar la RAM. También tenemos lo que es la clasificación de la memoria RAM. Por el tipo de buses, los buses son las lecturas y escrituras separadas. También tenemos lo que es el sincronismo, tenemos asincrónica, sincrónica. También tenemos lo que es memoria RAM estática versus dinámica. También tenemos lo que según el proceso de actualización o refresco de la memoria interna RAM se puede clasificar en DRAM o DIMI-RAM. La memoria DRAM o DIMI-RAM, memoria de gran capacidad de almacenamiento. Este tipo de memoria necesita actualizarse periódicamente para que la información que contiene no se pierda. La actualización se realiza en cada ciclo de reloj. También tenemos la DRAM, que es Synurus DRAM, memoria que necesita actualizar sus celdas, pero a un intervalo superior de tiempo de que la DRAM. Esta memoria es la que incorporaban los órdenes personales hasta la llegada de la DDR, con los tiempos de acceso entre 25 y 10 nanosegundos. Se utiliza con los Pentium 2 y 3 y AMD 6 y 7. Nos dice que la memoria DDR4 o Double Data RAID 4 tiene una velocidad de 1600 MHz hasta 2300 MHz con ancho de banda que alcanza 25 GB. El tamaño del módulo del DDR4 puede manejar módulos de hasta 32 GB, lo que permite una mayor capacidad de almacenamiento por DN. La latencia, aunque las latencias iniciales fueron más altas en comparación con la DDR3, la velocidad de reloj más rápida permitió una mayor eficiencia general. La DDR5 o Double Data RAID 5, fecha de lanzamiento fue el 2020. La velocidad de base empieza en 4000 MHz y pueden alcanzar hasta los 8400 MHz, con planes de llegar hasta 10000 MHz y más en el futuro. El tamaño del módulo soporta módulos hasta de 128 DIMMs, lo que es un alto significado en capacidad comparado con generaciones anteriores. La latencia, a pesar de la mayor frecuencia de reloj, la latencia también ha aumentado ligeramente. Sin embargo, la arquitectura doble de DDR5 compensa en este aumento, mejorando el acceso a los datos. El consumo de energía es 1.1 vatios, lo que ayuda a mejorar la eficiencia energética en dispositivos de alto rendimiento. La memoria ROM o memoria de solo lectura, a veces denominada memoria no volátil, dado que no se borra cuando se apaga el sistema. Es la memoria que se utiliza para almacenar los programas que ponen en marcha el ordenador y se realizan los diagnósticos. Existen diferentes tipos de memorias ROM que contienen dichos datos esenciales para iniciar el ordenador. Entre ellas tenemos lo que es el BIOS. El BIOS es un programa que permite controlar las principales interfaces de entradas y salidas. De ahí el nombre BIOS ROM, que a veces se le da al chip de la memoria de solo la lectura de la placa madre que aloja. También está lo que es el cargador Bootstrap, que dice que es el sistema operativo que ejecuta generalmente buscando el sistema de la unidad de disquete o CD-ROM o USB, y luego el disco duro, lo que permite que el sistema operativo se ejecute desde alguna unidad de almacenamiento externa en el caso de que ocurra algún desperfecto en el sistema instalado en el disco duro. También está lo que es la configuración SMOS, es la pantalla que se visualiza al iniciarse el ordenador. Se utiliza para modificar los parámetros del sistema, a menudo erróneamente llamada BIOS. También tenemos lo que es la autoprueba de encendido post. Es un programa que se ejecuta automáticamente cuando arranca el sistema, permitiendo de esta manera probar dicho sistema, razón por la cual el sistema cuenta con la RAM en el inicio. Dado que las memorias ROM son mucho más lentas que la RAM, el tiempo de acceso en el caso de la ROM es de 150 nanosegundos, mientras que la de la SRAM es de 10 nanosegundos. Las instrucciones son suministradas en la ROM, a veces se acopian en la RAM en el inicio. El proceso denominado respaldo, aunque a menudo se le llame memoria de respaldo.
Tipos de memoria, ROM. La memoria ROM ha evolucionado gradualmente desde las memorias fijas de solo lectura hasta convertirse en memorias que pueden programarse y reprogramarse. Tenemos la ROM. La primera memoria ROM que se fabricaron se utilizaron un procedimiento que escribe directamente la información binaria en una placa de silicona mediante una máscara. Este procedimiento hoy en día es obsoleto. Tenemos también lo que es la memoria PROM. La memoria programable de solo lectura fue desarrollada desde la década de 1970 en Texas. Esta memoria consiste en chips que contienen miles de fusibles o diodos, los cuales pueden quemarse utilizando unas celdas de memoria que se pueden marcar. Los fusibles quemados representan un valor de 0 programas en la memoria para almacenar datos de forma permanente, aunque una vez programada no se puede modificar. Tenemos lo que es la memoria EPROM. Tenemos la memoria que es la EPROM, memoria programable y borrable de solo lectura. Es un tipo de memoria ROM que permite ser eliminada. Estos chips acumulan con un panel de vidrio que permite la entrada de rayos ultravioleta. Al exponer el chip a estos rayos de una longitud de onda especificada, se reconstituyen los fusibles, lo que se restablece todos los bits de memoria a uno. Por esta capacidad de borrarlo, este tipo de PROM se denomina borrable.